Buenos días, amados hermanos y amigos que se conectan por este medio. Soy el Alejandro Santos y mi amada esposa Julie Medina. Buenos días, hermanos. Y en esta mañana queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra amada iglesia Armonía Familiar. En este precioso domingo de resurrección, donde nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Y vamos a ver en el Evangelio según San Lucas. Me voy a permitir dar esta lectura en el capítulo 24, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. En este momento, hermanos, les invito a que inclinen su rostro y me acompañen a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Infinitas gracias te damos en esta mañana, mi buen Dios, porque eres bueno, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día. Y en este día, mi Señor, festejamos que tú has vencido a la muerte. Que gracias a que tú venciste a la muerte, Señor, podremos verte cara a cara. Esa es la confianza que tenemos cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Mi buen Dios, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que te están alabando y glorificando en esta mañana, mi buen Señor. Que nos guardes, que siempre, mi Señor, estés con nosotros en todo lo que hacemos. Y te pido, Padre Santo, que algún día, Señor, nos permitas ver tu hermoso rostro, porque todo te lo pido y te lo agradezco. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a continuación, hermanos, les pido que nos quedamos para seguir alabando al Señor y podamos entonar con mucha alegría estos hermosos cantos. Gracias. Iglesia, buenos días, seamos todos bienvenidos a este culto de resurrección en donde nos gozamos en el Señor, tenemos victoria en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí levanta tus manos y di, Señor, tenemos la victoria en ti, gracias a Dios, somos una iglesia que va caminando de la mano del Señor. Y vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a celebrar juntos la victoria del Señor Jesús sobre la muerte. Seguramente conoces este himno, hay poder en Jesús. Así es que vamos a alabar juntos el nombre del Señor, dale un fuerte aplauso al Señor en reconocimiento a Él. ¿Nos puedes acompañar con tus palmas? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder. ¿En quién? Dilo, iglesia. En mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder,
libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Vamos juntos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en quién, dilo. En mi Jesús. Oh sí, ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió, por la sangre que Él vertió, por la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Amén, nos llenamos de gozo en nuestro corazón porque el Señor vive, el Señor se levantó de aquella tumba y tú y yo tenemos esperanza, iglesia, nos gozamos en el Señor. Dios nos envió a su Hijo, Cristo, y nos dio vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cantar porque Él vive, triunfaremos hoy y mañana por siempre porque el Señor va con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Solo las mujeres. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, porque vivo está. Vamos juntos, iglesia, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, ya no lo hay, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, solo los varones conmigo, yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Vamos juntos, porque Él vive.
La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él vive, hermano. Él vive y nos gozamos en ti, Señor. Amén. Dale la gloria a Él. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor
grandes promesas me das, Señor. Buen día, hermanos de Armonía Familiar. Somos la familia Chávez Juárez. Mi nombre es Samuel, mi esposa Rosa y mis hijas Leslie y Natalie. Nosotros llevamos aproximadamente 4 años en Armonía Familiar. ¿Y qué significa para nosotros armonía? Significa unión, significa amistad, pero sobre todo significa crecimiento espiritual, ya que cada uno tiene un espacio para el continuo aprendizaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le podríamos decir a Armonía Familiar? En que sufrimos una pérdida muy grande con nuestro pastor Rodolfo Bautista. Tenemos que seguir adelante. Él siempre nos decía que somos una iglesia cristocéntrica. Nuestra vida gira en torno a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Estoy confiado que bajo la dirección de nuestro pastor Roberto Albavera, junto con los líderes, van a saber guiar bien a la iglesia con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo. Esperamos muy pronto vernos en la iglesia, reunidos, unidos, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Bendecido día. Para los niños. ¿Fiesta? Yo quiero ir. Escucharon la fiesta. La fiesta va a ser aquí. ¿Fiesta? ¿Dónde? Aquí, este 30 de abril con todos los niños. Y todos ustedes están invitados. Los esperamos este 30 de abril para festejar a los niños por Zoom. La fiesta para ti. Te esperamos en Zaretas el 30 de abril. Y es momento de demostrar nuestra fidelidad a nuestro Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Te pido que me puedas acompañar ahí en tu Biblia, en la segunda carta a los Corintios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 9, el versículo número 7. Te repito la cita, segunda a los Corintios 9, 7. Yo te lo voy a estar leyendo en la versión NTV. Y la palabra del Señor dice así: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría.
Siéntete en plena confianza de depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que ha estado apareciendo a lo largo de este mensaje. Es una cuenta 100% administrada por nuestra iglesia. Así que en esta misma actitud de adoración, depositemos nuestros diezmos y ofrendas y demostremos nuestra fidelidad a nuestro Señor. Y es momento de comenzar nuestro mensaje, así que con la misma actitud demos inicio al mensaje del día de hoy. Buenos días, Armonía Familiar, que Dios te bendiga. Espero hayas tenido una semana muy bendecida. Esta semana especial para el pueblo de Dios. Esta semana especial para el cristianismo. Semana Santa. Y llegamos al domingo de resurrección, en el que vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a ver qué nos puede enseñar la resurrección para nuestras vidas. Te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Lucas. En esta ocasión vamos a ocupar el Evangelio de Lucas. Con respecto a los demás evangelios, en esta narración de la resurrección de Jesús, tal vez sea el más extenso, pero vale la pena leer para encontrar algunos detalles que son importantes y que seguramente nos van a traer alguna enseñanza. Yo voy a pedir que me acompañes Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén
que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas han acontecido. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo que iba más lejos, como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Señor, te queremos bendecir en esta mañana y darte gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Glorificamos tu nombre, Señor, alabamos tu nombre, te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor, porque tú la mereces. Gracias por tu palabra. Permítenos aprender, Señor, de ella en esta mañana. Ministra nuestro corazón. Usa tu palabra, usa tu siervo para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La resurrección. La resurrección es un evento narrado en los 4 evangelios. Eso no ocurre en muchos de los otros relatos de la vida de Jesús. Si tú te has dado cuenta y has leído y has comparado, has hecho una comparación de los evangelios, de los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que hay muchos de los eventos o de los relatos de la vida de Jesús no están expresados en los 4 evangelios. Esto es algo que nos podemos dar cuenta al escudriñar la palabra de Dios, pero un relato que sin duda está incluido en los 4 evangelios es la resurrección. Es el tema que esta mañana estamos compartiendo. La resurrección es parte de la columna vertebral de la vida y de la fe cristiana. La resurrección es parte de la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Si nosotros quitamos la resurrección de nuestra fe, entonces no queda absolutamente nada. Si nosotros quitamos la resurrección o apartamos la resurrección de nuestra fe cristiana, entonces no queda absolutamente nada. Primero de Corintios 15, 14. Sin duda quien explica de la mejor manera esto es el apóstol Pablo.
y establece lo siguiente a los corintios. 1 Corintios capítulo 15, verso 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. ¿Te das cuenta? La fe es parte de nuestra fe cristiana. Sin resurrección no hay fe salvadora. Apunta esto: sin resurrección no hay fe salvadora. Y si Cristo no ha resucitado, dice el verso 14 que acabo de leer, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Sin resurrección estoy muerto en pecado. Verso 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. El perdón de los pecados tiene todo que ver con la resurrección de Jesús. Si Él no ha resucitado, vuestra fe entonces es falsa y todavía somos culpables de pecado. Y más adelante en el verso 19, Pablo concluye diciendo: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y yo le añadiría de burla. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, si nuestra fe no está puesta en la vida eterna, somos dignos de lástima, dice Pablo. Y en los primeros textos de este capítulo, Pablo establece que el Evangelio radica en dos eventos. La cruz de Jesús sin resurrección carece de todo sentido. La cruz de Jesús sin resurrección carece de todo sentido. De tal manera que la cruz nos trajo el perdón y la resurrección nos trajo esperanza. En esos dos eventos está establecido el Evangelio. En esos dos eventos está establecida nuestra fe. 1 Corintios 15, versos del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De tal manera que la cruz nos trae perdón y la resurrección nos trajo esperanza. Jesús no quedó colgado en un madero. Jesús resucitó al tercer día. Las últimas palabras de Jesús en la tierra no fueron en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la tierra no fueron en la cruz. Mateo 28, del 18 al 20, nos dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, de tal manera que las últimas palabras de Jesús fueron expresadas en la cruz.
Las últimas palabras de Jesús fueron expresadas cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó. Lucas 24:1. Dice la palabra de Dios en el texto que estamos meditando en esta mañana: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. El primer día de la semana, al rayar el alba, domingo, muy temprano, muy de madrugada. Dice que las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Era una costumbre ungir el cadáver del que había muerto. Esto era una costumbre que ellos tenían. Y la intención que ellas tenían era honrar su sepultura. Esto era algo que ellos acostumbraban. Entonces ellas llegaron muy temprano, muy de mañana. Y déjame te digo algo, estas mujeres estaban preocupadas en ese trayecto. Ellas iban caminando ya con estas especias aromáticas que ellas habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús. Esa era la intención que ellas tenían al ir al sepulcro. Ellas no habían ido con la intención de comprobar que Jesús había resucitado. Ellas iban con la intención de ungir su cuerpo con estas especias aromáticas. Y en otro evangelio, en Marcos capítulo 16, verso del 1 al 3, explica cómo ellas iban preocupadas por la piedra, por esa roca, esa gran roca que estaba en la entrada. Y ellas estaban pensando y diciendo: ¿cómo removeremos esa piedra? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas venían platicando y ellas venían preocupadas por cómo iba a ser removida la piedra del sepulcro para que ellas pudieran entrar y pudieran ungir el cuerpo. Ellas llegaron y resulta que se encontraron con que su preocupación se había desvanecido al llegar a la tumba. Dios dice el verso número 2: encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. La piedra había sido removida del sepulcro. Es importante hacer notar que Dios no quitó la piedra para que Jesús pudiera salir. Dios quitó la piedra para que ellas pudieran entrar y atestiguar que en ese lugar no se encontraba el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado y preocupado por alguna gran piedra, por algún gran problema, y estamos pensando, enseguida lo razonamos: ¿cómo voy a hacer para quitar este problema de mi camino? ¿Cómo voy a hacerle? ¿Quién me va a ayudar a quitar esta piedra del camino, este gran problema de mi camino? Y muchas veces invertimos mucho tiempo para querer remover una piedra, para querer solucionar un problema, algo que te agobia, algo que te preocupa, algo que te mortifica. Y estás pensando en esa gran piedra. ¿Te ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Muchos de nosotros hemos invertido mucho tiempo pensando en esa gran piedra, pensando en ese gran obstáculo. Porque tú tienes una idea, porque tú tienes un propósito, porque tú tienes un proyecto y de pronto sabes que hay un obstáculo y sabes que hay una piedra que va a impedir. Y estás invirtiendo mucho tiempo y preocupándote mucho por ello.
Ellas iban con ese pensamiento, ya llevaban las especias aromáticas para ungir a Jesús. Y Marcos, el Evangelio de Marcos nos describe cómo ellas iban pensando en quién iba a remover esa piedra para que ellas pudieran acceder y cumplir con el propósito y la intención que ellas tenían en esa mañana muy temprano. Y de pronto llegan y la piedra ha sido removida. Cuando nosotros ponemos ese gran obstáculo en las manos de Dios, cuando nosotros ponemos ese problema que de pronto enfrentamos en las manos de Dios y se lo dejamos a Él, le decimos: Señor, encárgate tú, Padre, encárgate tú, yo con mis fuerzas no puedo hacerlo. Es una gran piedra, Señor, y con mis fuerzas yo no puedo. Creo que a la mayoría nos ha sucedido querer remover la piedra. Y esta es una de las primeras enseñanzas que nos trae esta parte en la Escritura, en este texto, en esta narración. De venir y dejar el problema en las manos de nuestro Dios. Pensar que Él es poderoso para remover esa piedra. Pensar que Él es poderoso para quitar ese gran obstáculo de nuestra vida. Y no invertir ese tiempo que puede ser muy valioso para invertirlo en otra cosa y dejárselo a Dios. Déjaselo a Dios en esta mañana. Ese problema que tú tienes y que se ha convertido en una gran piedra que obstaculiza tu camino, que obstaculiza tu intención y tu propósito, déjalo en las manos de Dios. Y permite que cuando tú llegues esa piedra esté removida, porque Dios con su infinito poder así lo ha hecho. Lucas 24:6, ahí adelante dice: no está aquí. En el verso 5 dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego les dice: acuérdense, estamos hablando de estos dos varones, de estos dos personajes a los cuales ellas se encontraron y que les anunciaron que Jesús había resucitado. Y les dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Acuérdense cuando estamos pasando por una situación difícil, como esta situación que todos hemos pasado de manera personal, con todas las pérdidas que hemos tenido, que como iglesia hemos pasado por una situación difícil durante ya más de un año en medio de toda esta pandemia. Y de pronto, cuando ese problema es muy grande, como esa gran roca, resulta que solemos olvidar la enseñanza. Es muy común que el problema que está encima tuyo te haga olvidar la enseñanza. La mayoría de nosotros en Armonía Familiar ha recibido enseñanza. Durante esta semana hemos recibido mucha enseñanza. Durante todo este año, a través de todas estas transmisiones, hemos recibido mucha enseñanza. Mucha enseñanza, pero que pronto se nos olvida, o que rápido se nos olvida. Qué fácil es que una gran roca, o que un gran obstáculo eclipse la enseñanza que tú has recibido de parte de Dios. Acuérdense, les dijo. A ella se les había olvidado junto con todos los discípulos. Dice: acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y el verso 8 nos dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras.
hemos sido instruidos, hemos sido enseñados con mucha enseñanza, pero de pronto se nos olvida. De pronto vemos que la piedra es grande. De pronto vemos que el problema es inmenso. Comenzamos a pensar, ¿y cómo le voy a hacer? Y nos olvidamos de la enseñanza. Mucho hemos oído: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y se nos olvida que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y de pronto nos salimos de la sombra. Y encima de todo le preguntamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Hermano, de pronto nos salimos de la sombra. Tenemos que regresar al cobijo. Tenemos que regresar al abrigo. Tenemos que regresar a la sombra. Porque dice su palabra que ahí estaremos seguros. Y de pronto viene una gran piedra, un gran problema. Y de pronto nos sentimos inseguros. Acuérdense, les decían los ángeles, acuérdense cómo les habló cuando estaba en Galilea. En el verso 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Acordémonos de las palabras de enseñanza de nuestro Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacob. Y luego dice en el verso número 12: pero Pedro se levantó. Ellas fueron y anunciaron a los apóstoles. La mayoría de ellos, dice en el verso 11, a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de todo lo que había acontecido. Pero yo quiero que te pongas por un momento en el lugar de Pedro, en el sentimiento de Pedro. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro? Y no solo de Pedro, de la mayoría. ¿Te has dado cuenta? Nosotros vemos la historia y la leemos ya desde nuestra perspectiva. Nosotros tenemos esa parte de la historia completa. Y lo hemos leído vez tras vez, y nos damos cuenta de lo que ahí aconteció. Pero por un momento a mí me gustaría que tú pudieras ponerte en el lugar de Pedro y de todos ellos. Yo pienso que aparte de Pedro está maravillado, él estaba confundido. Estaba melancólico, estaba triste. Estaba tal vez decepcionado de sí mismo. Él lo había negado. 3 veces lo había negado. Todos los discípulos estaban escondidos. Podemos pensar que las mujeres que fueron incluso estaban ahí al pie de la cruz. Estaban preparando las especias para ir a ungir el cuerpo. Muy de madrugada ya eran las que habían ido al sepulcro. Los discípulos estaban escondidos, incluyendo a Pedro. ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Te puedes imaginar lo que pasaba por sus mentes en ese momento? ¿Te puedes imaginar lo que pasó por la mente de Lázaro, el amigo de Jesús, que había sido resucitado por Jesús? ¿Qué pudo haber pasado por su mente? O sea, él me resucitó y él no puede hacerlo por sí mismo. Jairo, ¿te acuerdas de ese Jairo que su hija había muerto y Jesús la resucita?
¿Qué pudo haber pasado por la mente de Jairo? Él resucitó a mi hija. No pudo hacerlo para sí mismo, no pudo hacerlo para él. ¿Qué pasaría por las mentes de todos ellos? El verso 14 dice que 2 discípulos iban. Desde el verso 13, aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban 2 discípulos. Solamente se menciona el nombre de uno de ellos, el otro no, la Biblia no nos da su nombre. Y uno de ellos es la única vez que Cleofas se llama. No sabemos ni el antes ni el después de Cleofas en la palabra de Dios. Pero dice el verso 14 que conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Iban caminando estos 2 discípulos a esa aldea llamada Emaús. Y mientras conversaban y discutían, fíjate bien lo que dice el verso 15. Conversaban y discutían. ¿De qué estarían discutiendo? La Biblia no nos dice, no nos revela de qué discutían, pero tú te puedes imaginar, si tú hubieras ido caminando, si todo hubieras sido tu testigo de todo eso, si tú hubieras sido uno de esos discípulos, ¿de qué discutirías? ¿De qué irías caminando y conversando y discutiendo? ¿Qué sería lo que tú fueras hablando? ¿Qué sería? ¿Te puedes imaginar? Tal vez iban pensando, a lo mejor se sentían tristes, a lo mejor se sentían decepcionados, a lo mejor no entendían lo que estaba sucediendo. Dice que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Se acercó a ellos y iban, ya no eran 2, sino los 3 que iban conversando. En el verso número 21, fíjate bien, él les pregunta qué es lo que están conversando, de lo que están hablando. Y dice que están hablando de Jesús, les preguntó, el Nazareno, en el verso 19. Ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero fíjate bien lo que dice el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y entonces de pronto su esperanza, aquel que iba a redimir a Israel, estaba muerto. Y entonces su esperanza se vino para abajo. Además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas acontecieron. Algunos de ellos fueron testigos. Fíjate bien cuál pudo haber sido su sentimiento cuando Jesús se expresa estando clavado en esa cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te puedes imaginar en qué pensó aquel que lo seguía, aquel que aprendió de él, cuando de repente la esperanza de ellos estaba puesta en él, porque él iba a ser el que iba a redimir a Israel, y ellos tenían otra idea, y de pronto está clavado en la cruz y son testigos de cómo él se expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú te puedes imaginar la gran desilusión que hubo en sus mentes y en sus corazones
al tratar de razonar todo esto. En ese camino a Emaús, ellos iban platicando muy seguramente y discutiendo de todo esto. Y a lo mejor pensando y diciendo en quién estaba puesta nuestra fe. Y de pronto todo esto se vio derrumbado para ellos. De pronto todo esto se vio derrumbado ante ellos. Esto sucedió entre el viernes y el domingo de resurrección. Una gran confusión, una gran desilusión, un gran desánimo. Y otra enseñanza que nos puede traer esta narración de la resurrección es que no podemos concluir a mitad de la historia. Es algo que no podemos hacer. Muchas veces, cuando el hombre piensa que algo concluyó, Dios recién está comenzando. ¿Cuántas veces nos ha pasado en medio de todo esto que estamos viviendo? ¿Cuántas veces ha venido a nuestro pensamiento que algo ha concluido? Y Dios recién está comenzando. Para los romanos y los judíos pusieron un punto final ese viernes por la noche. Ese viernes cuando Jesús murió. Ellos pusieron un punto final. Pero lo que ellos no sabían es que para Dios no era un punto, sino una coma. Muchas veces tenemos la tendencia de poner un punto final a las cosas. Pero para Dios es una coma. Nosotros no podemos juzgar los planes de Dios antes de que la historia termine. No podemos hacerlo. El mundo así lo hace. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos juzgar los planes de Dios antes de que la historia termine. Y ante esta situación que hemos vivido, ante las pérdidas que hemos tenido, hay muchos que le han puesto un punto final. ¿Y ahora qué va a pasar? Muchos se desaniman y muchos piensan que hasta ahí llegó. Hasta ahí concluyó y entonces ponen un punto. En el plan de Dios, en medio de todo lo que vivimos, cuando nosotros ponemos un punto final o pensamos que ha llegado el fin de algo, por lo regular Dios recién comienza con su plan. El mundo así lo hace. Nosotros no podemos hacerlo así porque nosotros tenemos una fe y una esperanza puesta en nuestro Dios. Cuando nosotros lo hacemos como lo hace el mundo, que le pone un punto final a las cosas, viene el desánimo. Esto trae desánimo y trae tristeza. Ese viernes, cuando Jesús murió, había tristeza, oscuridad, confusión, desánimo, desilusión y derrota. Ese era lo que ellos estaban experimentando. Tristeza, oscuridad, confusión, desánimo, desilusión, derrota. Pero al llegar el domingo, eso se tornó en gozo, en luz, en esperanza, en optimismo, en victoria. No podemos concluir a mitad de la historia. No podemos pensar que ha terminado.
No podemos pensar que enfrente de un problema que tenemos, enfrente de una pérdida que hemos experimentado, no le podemos poner punto final. Debemos creer y confiar que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Qué difícil se ha tornado razonar que Dios tiene un plan cuando hemos tenido una gran pérdida. Muchas veces hasta se oye insensible. Muchas veces hasta se oye con falta de empatía. Cuando de pronto el ánimo de alguien que ha tenido una gran pérdida, por su mente y su corazón, está el ponerle un punto final. Porque hay tristeza, porque hay oscuridad, porque hay confusión, porque hay desánimo, porque hay desilusión, porque viene un sentimiento de derrota. Quitemos ese punto. Quitemos ese punto y pongamos una coma, porque Dios tiene un plan. Y sin ánimo de ser insensible, lo que separó de ese viernes y ese domingo, ese viernes de tristeza, lo que separó a ese domingo de gozo, fue tiempo. Fue el tiempo. Y si a lo mejor estás pasando por una situación en la que hay tristeza y oscuridad y confusión, pon una coma y ponlo en las manos de nuestro Dios. Y entonces permite que Dios, a través del tiempo, pueda tornar de pronto esa tristeza en gozo. Pero tiene que haber tiempo. Y en eso tenemos que ser muy comprensivos y muy empáticos. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero Dios tiene el control, Dios tiene el plan. No concluyamos a mitad de la historia. No pensemos que ya terminó, porque no ha terminado. Para los que creemos en Dios y en su poder, tenemos esa esperanza. No ha concluido, querido hermano. No ha concluido. Recién Dios comienza. Recién Dios comienza. Y continúa con su plan. Oremos. Señor, te queremos bendecir y dar gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias porque has resucitado. Gracias porque tenemos una fe salvadora. Gracias porque tenemos una esperanza en ti. Queremos poner en tus manos nuestra vida, Señor. Y te queremos pedir perdón, Señor, si en algún momento hemos pensado más en lo grande de la roca, Señor, y en lo grande de esa piedra, y en lo grande de ese problema, que sin duda nos agobia. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos puesto un punto y hemos pretendido ponerle fin, o hemos pensado que es el fin de algo, Señor. Y lo queremos dejar en tus manos, Señor, teniendo nuestra fe y nuestra esperanza puesta en ti, que tú eres el Dios poderoso, Señor, capaz de remover la piedra, capaz de quitar ese obstáculo, Señor. Queremos pedir perdón, Señor, si hemos concluido o hemos pretendido concluir a mitad de la historia, Señor.
En medio de esta pandemia, Señor, muchos hemos experimentado y hemos pasado, Señor, por un tiempo de tristeza, de oscuridad, de confusión, de desánimo, de desilusión y hasta de derrota, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No sabemos cuánto tiempo, Señor, ha de pasar, pero en tus manos nos ponemos, Señor, en tus manos ponemos cada situación. Tú conoces el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos en armonía familiar. Padre, yo te pido que ministres su corazón en esta hora, que traigas a ellos, Señor, esa esperanza, ese gozo, esa luz, ese optimismo, Señor, y esa victoria, así como lo experimentaron, Señor, los discípulos, aquellas mujeres que de pronto olvidaron, Señor, lo que tú les habías enseñado, pero después recordaron, Señor, tu enseñanza y quitaron ese punto final y decidieron continuar con la historia. Una historia llena de bendición, una historia, Señor, que ha permitido que cada uno de nosotros pueda conocerte a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en esta hora. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad, rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer.